vamos a trabajar sobre la relación entre la esclavitud, el miedo y el control social. Los términos que voy a utilizar a lo largo de esta clase, como civilización, barbarie, raza, negro, civilizado, salvaje, corresponden a categorías construidas a partir de la documentación y también de los discursos, cuyo estudio de estas categorías siempre debe enmarcarse en los contextos que estamos estudiando, ya que en función de los contextos analizados, los significados de cada una de estas categorías van a ir cambiando. Por lo tanto, quiero dejar de nuevo subrayado que son categorías construidas, todas las que estoy trabajando. También quería comentar que algunos de estos conceptos, como la civilización, barbarie, fueron contraconceptos asimétricos que fueron utilizados de manera dicotómica por quienes se llamaban civilizados. Frente a esta yuxtaposición, creo que es conveniente recordar las palabras de Walter Benjamin, cuando decía que todo acto de civilización es al mismo tiempo un acto de barbarie. Con estas palabras, Benjamin dota con un nuevo significado a estos conceptos al traslocar la imagen de civilizado de bárbaro en el proceso civilizatorio. Considero que este juego de imágenes es de gran importancia y uso de los conceptos en los estudios que estamos realizando sobre esclavitud y los procesos de racialización de las sociedades, tanto por la trascendencia que tuvieron para justificar el sistema de la esclavitud como el sistema de la exclusión. La esclavitud era una institución viva que necesitaba mantenerse y para ello se construyó un orden socio-racial basado en el lenguaje, el discurso, la legislación, el trabajo, las imágenes y la ciencia. Algunos de estas bases que podemos decir van a ser las que vamos a trabajar a lo largo de los siguientes minutos. Esta construcción de lo que llamaban negro, entre comillas, del sujeto negro, generó un objeto social degenerado, temible, degradado, y también a lo largo de los documentos y de los discursos vamos a ver cómo el esclavo africano, al cual no se le llamaba esclavo, simplemente se le llamaba negro, pasa a ser deshumanizado. Al esclavo africano se le animalizó y así, a la vez que se le privó de sus derechos, se justificó su exclusión y la necesidad de controlar los excesos que cometía precisamente porque se pensaba que tenía una naturaleza no humana, es decir, una naturaleza animal. Las sociedades esclavistas, por tanto, van a ser sociedades racializadas en las que el esclavo tenía un doble estigma. Primero, ser esclavo y segundo, ser negro. Los documentos utilizan el término al que estoy aludiendo, el término negro en lugar de esclavo, como he apuntado. Ello equivale a asumir que todo individuo negro, por su procedencia de África, era esclavo, o tenía, mejor dicho, que ser esclavo. Es decir, el lenguaje, lo que vemos desde el principio del comercio esclavista, el lenguaje privó al africano de cualquier posibilidad de tener otra condición que no fuera la de ser esclavo. Y esta es una constante que la vamos a ver a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX en toda la documentación. A esto también hay que añadir otro aspecto, otro hecho conocido por todos, que es que en Occidente el color negro se consideraba desde la antigüedad una marca de maldad. Estos son ingredientes, estos son significados que van a ir cargando este contenido de la raza y este contenido de los términos a los que yo aludía al principio. Estamos ante un proceso de construcción de alteridad en la que el otro, vamos a llamarle ya, el otro es el bárbaro, es el salvaje, siempre fue visto como una amenaza desde la época de la antigüedad, desde la antigua Grecia, como todos ustedes seguro que conocen a través de los textos. Como en otros contextos, el otro, para nosotros, ese otro va a ser el esclavo, fue visto como una amenaza al orden, una amenaza a la supervivencia del sistema, de un sistema político, de un sistema económico, un sistema colonial impuesto, y también fue visto como una amenaza a la civilización.
En este punto lo que me interesa destacar es cómo se construyó ese otro, es decir, a partir de qué diferencias se fueron levantando las barreras étnicas, las barreras culturales y unas barreras y un orden, como ya he comentado antes, socio-racial que fue permeando las sociedades hasta el día de hoy. ¿Cómo se construyó la otredad temible? Ya que en este punto es donde empieza a operar el miedo, que es el otro elemento que quiero introducir, como un instrumento de control político y también de control y de mantenimiento del sistema o de la organización socio-racial. Y junto al miedo me interesa introducir, porque estamos hablando de sociedades esclavistas, hay que tener en cuenta la violencia, ya que ambos instrumentos, considero, miedo y violencia, sustentaron la esclavitud, aunque no fueron los únicos. El otro elemento que operó en las sociedades esclavistas junto a la violencia y el miedo fue el orden. El orden fue un elemento, un factor necesario para mantener el sistema, por una parte, pero también como fin en sí mismo. Y desde el orden, impuesto desde el miedo y la violencia, se mantuvo el poder y la jerarquía socio-racial. Aunque el miedo al negro, como se conoce en la historiografía, el miedo a la africanización, el miedo al negro, sobre todo, es un concepto que se maneja en la historiografía en Cuba en el siglo XIX y siglo XX y primeros años del siglo XX, tanto en Cuba como en Puerto Rico. Digo, aunque el miedo al negro fue una constante en la esclavitud, nos vamos a centrar en un periodo y en un espacio concreto, en un espacio determinado. Me voy a centrar en la Revolución de Saint-Domingue, en la revolución protagonizada por los esclavos en 1791, que tengo que decir rápidamente, aunque no me voy a centrar en ella, es la primera revolución antiesclavista, antirracista y anticolonialista de la historia. Y además es la primera revolución que con esos contenidos logra triunfar y logra crear el primer Estado dirigido por exesclavos, que es Haití, en 1804. Por lo tanto, la Revolución de Saint-Domingue es un parteaguas, marca un antes y un después, no solamente en la historia atlántica, sino que yo creo que también en la historia de la humanidad. Y por ello considero fundamental y es un espacio de tiempo y geográfico muy adecuado para trabajar lo que hoy estamos comentando, que es miedo, orden social y construcción del otro y construcción de imágenes que van a ir reforzando, como vamos a ver a lo largo de todo el siglo XIX y gran parte del XX, van a ir reforzando esa idea del esclavo africano, en general de la población negra, como una población feroz, temible y no civilizada o bárbara. La revolución, desde luego, de los esclavos en Saint-Domingue provocó, entre otras consecuencias, una reorganización del espacio productivo en el Caribe y de los mercados internacionales. El factor económico, desde luego, no es el único, pero es uno de los factores claves para entender las distintas interpretaciones que se le dieron a los contenidos de la revolución de Saint-Domingue y las medidas que se tomaron para aislar esta revolución y para protegerse frente a estas ideas revolucionarias, sobre todo en aquellos territorios donde la esclavitud seguía siendo el pilar del sistema económico. Me estoy refiriendo a Venezuela, me estoy refiriendo a Cuba, me estoy refiriendo a Puerto Rico, me estoy refiriendo a Santo Domingo, Estados Unidos, Brasil, etcétera. Aunque aquí no vamos a trabajar estos distintos territorios, sino que vamos a centrarnos ahora cómo este miedo, el miedo suscitado, el miedo que siempre estuvo latente y agazapado, sobre todo en las Antillas hispanas, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Como ustedes pueden ver en la gráfica que les presento, rápidamente es la evolución de la trata
transatlántica del comercio de esclavos, como cuando se inicia desde el siglo XVI hasta prácticamente el último tercio del siglo XIX, y cómo las distintas potencias coloniales van participando en esta trata en diferentes momentos y en diferente grado. Estamos hablando de Gran Bretaña, de Francia, de Holanda, lo pueden ustedes ver ahí, de España, del Caribe, de Gran Bretaña, de Dinamarca y de Portugal. Vamos a ver la siguiente gráfica, cómo, relacionado con la Revolución de Saint-Domingue, el comercio de esclavos va a sufrir un cambio radical a partir de 1791. Y esto se debe a que España entra con gran fuerza a partir de este momento. No quiere decir que antes no participase en la trata, por supuesto, y no quiere decir que antes no hubiese esclavos en Cuba y Puerto Rico, pero es a partir de la Revolución de Saint-Domingue cuando España entra, como ven ustedes en esta gráfica, donde ven el Caribe británico, la introducción de esclavos, y después les he puesto las dos tendencias. Por una parte, el rojo marca Cuba, más Cuba y Puerto Rico, como es a partir de finales del siglo XVIII, precisamente después de la Revolución de Saint-Domingue. Saint-Domingue en ese momento era uno de los principales productores de azúcar. Tras la Revolución de Saint-Domingue deja de producir azúcar, y Cuba y Puerto Rico, pero fundamentalmente Cuba, ve la oportunidad para ocupar el lugar de Saint-Domingue en esta producción azucarera. Para producir azúcar se necesitaba no solo tierras que tenía, sino mano de obra esclava, para abaratar los costos y hacer que fuese una producción rentable. Además, es importante cómo la Revolución de Saint-Domingue va a suscitar o va a provocar distintas narrativas transnacionales, cuyos mensajes, ya lo venía comentando, va a variar en función de quién fueran los receptores. Para unos, es decir, para la población esclava y negra, y población libre, negra en general, Haití fue una esperanza, fue el grito de libertad, fue un mensaje de libertad, y fue a lo largo de todo el siglo XIX un referente a tener en cuenta, y además actuó también como referente para en otras revueltas de esclavos a lo largo del Caribe y de tierra firme. Sin embargo, para otros, y es en lo que me voy a centrar, fue un acontecimiento bañado por la sangre y el terror, como vamos a ver en todas estas imágenes que se encargaron de reproducir para hacer una imagen fija y terrorífica de esta revolución y, por supuesto, de los protagonistas de la misma. Por lo tanto, había que mantener la esclavitud después de Saint-Domingue y el cese, porque el cese del sistema esclavista, sobre todo ya nos vamos a ir centrando en lo que es el Imperio español, implicaba para muchos que el futuro era incierto desde un punto de vista político. Estoy hablando no solamente del caso español, de todas las potencias europeas, también de Estados Unidos. Un futuro incierto desde un punto de vista político y también social. Su desaparición, como había pasado ya en Saint-Domingue, y Saint-Domingue también ya va a ser un referente, Haití no solamente va a ser un referente de esperanza, sino que también va a ser este referente de terror y de miedo para los imperios coloniales. La desaparición para ellos, por tanto, supondría la suspensión de las jerarquías sociorraciales establecidas en estas sociedades a partir de la raza construida a partir de la racialización de estas sociedades y de sus individuos. Un hecho también muy importante y bastante estudiado es la rapidez con la que las noticias sobre la Revolución de Saint-Domingue y después, posteriormente, los acontecimientos de Haití, la constitución del Estado haitiano y todos los sucesos que van a ir aconteciendo en este pequeño país, la rapidez con que circularon noticias y rumores a partir de las noticias que portaban
marineros, comerciantes, pero claro, a partir también de todos los refugiados que habían huido de Saint-Domingue, tanto a la parte española de esa isla, a la parte española de Santo Domingo, como a otros territorios, a las vecinas Cuba, por ejemplo, y Puerto Rico. Y por lo tanto, se va a tratar de establecer un cordón sanitario para impedir que las ideas revolucionarias, los contenidos de esta revolución lleguen a estos territorios. Impedir la emulación va a ser, a partir de esta época y a lo largo de todo el siglo XIX, a impedir que los sucesos de Haití se repitiesen. Va a ser uno de los principales, yo diría casi el principal objetivo de las autoridades ya españolas en Cuba y en Puerto Rico y en Santo Domingo. Y desde luego los contextos son bastante importantes para ver los enemigos y ver de qué enemigos estamos hablando. Estamos hablando, por supuesto, del esclavo, pero también estamos hablando que el enemigo es la población de color, porque en muchas de las revueltas reales o imaginadas, porque muchos son rumores de que ha estallado una revuelta, la población de color, que sobre todo en Cuba y también en Puerto Rico va a tener ya, por supuesto en Santo Domingo, va a tener una importancia cuantitativa y cualitativa grande, y va a ir aumentando a lo largo del siglo XIX, se van a aliar, van a ser los aliados, o las autoridades van a pensar que esa población libre de color son los aliados de los esclavos, que se quieren rebelar, que quieren matar a sus dueños en los ingenios, que quieren envenenarlos, etcétera, etcétera. Toda la documentación está plagada con estas imágenes que son recursos, podríamos decir, recursos del poder para mantener el sistema colonial. Pero además, en el caso de España, hay que apuntar, para comprender la alerta, la alarma que se produjo en este momento, hay que pensar que se están produciendo también las independencias. En pocos años se empiezan las guerras de independencia americanas, con lo cual también tenemos ahí otro enemigo para el Imperio español. Y un cuarto enemigo serían aquellos individuos que decían, que dice la documentación, dicen las autoridades, habían sido enviados por el gobierno haitiano como agentes para propagar la revolución en estos territorios. Con todo esto, lo que quiero comentar, lo que quiero crear es que se entienda el estado de alerta que se fabricó y cómo el miedo fue operando con distintos rostros, pero el rostro fundamental del miedo fue el del esclavo. El miedo, por tanto, llegamos ya. ¿Para qué sirvió? Sirvió como un instrumento de control social, de contención y de represión que actuó en varias esferas de la vida social y política. En su evocación se construyó una conciencia colectiva a través de bandos y ordenanzas en las que es muy curioso, en muchas de ellas se va a llamar a la población civil a que ellos también salgan con las armas para defender lo que en los documentos aparece como el orden y la patria. También en algunos para defender lo que llamaban la civilización. Cuando hablo de civilización, por supuesto, es a partir de los parámetros de impuestos desde Europa o desde Occidente. Y para ilustrar esto, pues vamos a hablar, por ejemplo, de Puerto Rico. Nos trasladamos a Puerto Rico, al gobernador de Puerto Rico en estos momentos, Salvador Menéndez, que en el 1814, por ejemplo, y en 1815, estaba convencido de que muchos esclavos en la isla estaban amaestrados en lo que llamaban la catástrofe de Guárico, para referirse a Haití. Él también comentaba la noticia en la cual él decía el negro Cristóbal se había proclamado rey con servidumbre blanca. Para ellos los pilares de lo que ellos consideraban el orden de la civilización occidental habían caído con esta revolución y por tanto ellos consideraban que era
uno de los grandes males de las Antillas. En la isla vecina, por ejemplo, en Cuba, la reacción, si bien fue similar, el miedo, las barreras, pero ante las noticias de Sandomán, el que era el portavoz de los hacendados, Francisco Arango y Parreño, rápidamente, al conocer las noticias, lo que comenta es: la hora de la felicidad ha llegado. Él es un gran estadista y él sabe que es la oportunidad que tiene Cuba para sustituir en el comercio azucarero a Sandomán. Y rápidamente empieza a elaborar una serie de propuestas que son aceptadas por el gobierno español para encaminar a la isla, para encaminar a Cuba a ser una gran productora de azúcar. Y a la vez se van a empezar, a la vez que se hacen todas estas medidas, medidas económicas, y se piden estas leyes que beneficiasen o que ayudasen a tener mayor capacidad de gestión a los criollos, también se van a ir proclamando una serie de bandos y de reglamentos que van a ir restringiendo la movilidad de la población, y sobre todo la movilidad de la población negra y mulata. Seguimos en Cuba. Los hacendados, como decía, van a dejar este vacío que había producido por la revolución de Sandomán, para continuar el impulso que ya de la industria azucarera estaba presente en la isla desde el siglo XVIII y fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XVIII. Los hacendados vieron la gran oportunidad rápidamente que la revolución de esclavos les ofrecía y supieron muy bien lo que yo llamo navegar entre el miedo y las ganancias. Y empezaron, gracias también a todas las concesiones que el gobierno metropolitano les fue dando por la hábil gestión de Francisco Arango y Parreño, empezaron a introducir de forma masiva esclavos africanos. Por otra parte, hay un cambio también en las alianzas en Cuba. Lo que produce la entrada masiva de esclavos africanos va a ser que estos hacendados y comerciantes y el gobierno español van a pasar a ser los grandes aliados, porque sus intereses convergen. ¿Cuándo van a dejar de ser aliados? Cuando los intereses dejen de converger. Bien, por una parte, la esclavitud, la entrada de esclavos africanos les va a llevar la riqueza a comerciantes y hacendados, y al gobierno español lo que le va a garantizar es el estatus colonial, es decir, el mantenimiento del poder colonial en Cuba. Pero a pesar de que este factor económico es fundamental para entender las alianzas, sin embargo, a mí me gusta o yo prefiero también introducir otros elementos. Porque a la sombra del temor por una posible rebelión de esclavos, las élites económicas, como antes digo, supieron muy bien equilibrar y navegar entre el miedo y los beneficios que provocaba o que reportaba el trabajo esclavo, soportando cualquier obstáculo que impidiera continuar con la llegada de nuevos esclavos. Aquí van a ver la evolución, también se lo he puesto a otra antes, pero se lo quería de nuevo comentar, esta evolución del comercio de esclavos, para que de nuevo vean lo que antes hemos dicho, cómo se dispara la curva, cómo es increíble el aumento vertiginoso en la entrada de esclavos africanos, sobre todo hasta 1840, que no me puedo detener, pero ya saben ustedes todas las restricciones, la ley del tráfico negrero, etcétera, que van a ir impidiendo, restringiendo, limitando la llegada de esclavos desde África. Se declara el comercio ilegal de esclavos, lo cual no quiere decir
que no sigan llegando a Cuba hasta la década de los 70 del siglo XIX, pero sin embargo el precio de los esclavos asciende y los hacendados y los comerciantes de la isla van a buscar no solamente las costas africanas, aunque siguen buscando las costas africanas, pero van a buscar en otros mercados mano de obra barata. Me estoy refiriendo a los yucatecos y también a toda la inmigración china que empieza a partir de la década de los 40 a entrar en la isla de Cuba. Bien, volviendo a las restricciones, a los bandos que se dictan en Cuba para bloquear la entrada de estas ideologías, vamos a hablar brevemente de algunos de ellos, del gobernador, del capitán general Luis de las Casas, en 1795, prohíbe la entrada de negros, por ejemplo, procedentes de Antillas francesas y británicas. Y años después, rápidamente, en 1796, se va a dictar un bando contra los cimarrones. Los cimarrones van a ser uno de los grupos con los cuales se va a actuar, no solamente en Cuba, también en las Antillas francesas y británicas, con más fuerza, más violencia y más rotundidad para impedir que no solamente que existieran como grupos independientes en sus palenques, sino también para impedir la emulación de aquellos que se rebelaban y se querían sumar también en estos poblados creados por los cimarrones. Después de 1796 hay otros reglamentos, 1814, 1834, etcétera, etcétera. Pero otras medidas junto a estos reglamentos para impedir la entrada tanto de pobladores como de ideas, de pobladores de esclavos o de ex-esclavos, va a ser la fortificación de las ciudades y la creación de núcleos poblacionales, sobre todo en las costas. En la costa, en concreto, vamos a ver ahora en Cuba, en las costas que estaban más despobladas y que podían ser un lugar fácil de entrada, no solamente para el comercio tradicional de contrabando, de corsarios y piratas, sino también precisamente de estos agentes que decían que entraban desde Haití. Bien, y después, junto a esta fortificación de ciudades, otro elemento importante que va a estar presente en lo que podríamos llamar la política demográfica de Cuba, no solamente es la esclavitud, no solamente es la entrada de esclavos africanos, sino que son la política de colonización blanca de la isla. Esta política estuvo destinada, por una parte, como ya he dicho, a asentar pobladores como una forma de reforzar la costa, pero también estuvo auspiciada como un factor más o como una política más para llevar a cabo todo el desarrollo económico y comercial que propiciaba el azúcar. Pero el otro factor fundamental es la política de blanqueamiento. El asentamiento de colonos, fundamentalmente eran españoles, colonos blancos en estas ciudades, en puntos estratégicos de la isla que se van creando, va a ser una barrera que va a frenar la africanización. Es decir, el llamado miedo al negro, va a ir de la mano de la política de colonización blanca. Y además se van a seguir también dictando otras leyes, otros reglamentos. Me quería referir ahora a la prohibición de introducir esclavos de otras colonias, en 1798, y en 1801 el Real Consulado de La Habana va a transmitir el sentimiento y de un grupo de hacendados al capitán general. En esos momentos era el marqués de Someruelos, quienes clamaban por la introducción de esclavos africanos. Aquí ya ven el juego que yo decía antes, el saber navegar entre el miedo
realizar una serie de políticas, de medidas, pero también las ganancias. Miedo al negro, miedo a los esclavos, pero a la vez reclamar continuamente que se propiciase la llegada de africanos. Y esto va a ser una constante, como antes he dicho, a lo largo de toda la historia de Cuba del siglo XIX. Miedo al negro y necesidad de blanqueamiento de la población. Y de blanqueamiento, cuando hablo de blanqueamiento, no solamente desde un punto de vista étnico, sino también, por supuesto, como ellos hablaban, desde un punto de vista cultural. En esta gráfica ustedes pueden ver la evolución de la trata en Cuba, de la que antes hemos visto de forma general en la anterior gráfica, cómo va subiendo, y los años centrales de la trata a partir de 1814 se disparan hasta, como antes les decía, mediados de los años 40. La transformación de la economía cubana en una economía monoproductora incidió no solamente en el crecimiento económico de la isla, en las grandes fortunas que se fueron amasando, sino también en la demografía, la composición demográfica. En poco tiempo, en los últimos años, desde los últimos años del siglo XVIII, vamos a ver que la llamada, según los censos, población de color, y en la población de color, en los censos están agrupados, los censos también sabemos que son una construcción de las categorías raciales, están agrupados la población de color, tanto los esclavos como la población libre de color. Digo que en Cuba, por ejemplo, desde finales del siglo XVIII, la población de color ya era superior a la población blanca, lo cual fue utilizado por las autoridades españolas, por los hacendados, también como un motivo o como un instrumento para provocar el miedo.